Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Gracias, querido Juan. Seguimos en Radio Salud. 28 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Momento de saludar a nuestra queridísima Verónica Gregorio, farmacéutica, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Vero, buen día. ¿Cómo va? Muy buen día, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Gracias por estar con nosotros. Un gusto verte, escucharte. Así que, bueno, nada, un placer estar con vos. Me alegro que estés bien. Sí, estamos bien. Sí, dice, sí. Bueno, eso es un avance. Con algunas cuestiones, pero ya se van resolviendo. Bueno, y sí. La vida misma. Si no hay cuestiones es porque no estamos en esta vida, así que cuestiones va a haber siempre. Que sigan existiendo entonces. Bueno, Berito querida, vamos a uno de los métiers más importantes que tiene que ver con tu profesión, y que es de suma importancia poder educar a la gente. Siempre es principal este tema, que son los tips, pusimos para la correcta toma del medicamento, que calculo que un grandísimo porcentaje lo hemos hecho mal. Yo ya he aprendido, pero lo hemos hecho muy mal, y bueno, es un lindo tema para poder desarrollar, ¿no? Sin duda, siempre que hablemos del medicamento y los cuidados y que podamos educar, como vos bien decís, vamos por buen camino, básicamente. Por eso parece algo sencillo y fácil y que lo entendemos y demás, pero quizás haya que comprender algunas cuestiones y quizás si tendremos que ir al inicio, a lo básico de qué sería un medicamento. Claro. Nosotros tenemos... Perfecto. Tenemos las patologías por un lado y tenemos los medicamentos, el principio activo que tiene una acción farmacológica, sea para prevenir, sea para contrarrestar o ante una patología, poder resolverlo y mejorar la calidad de vida de ese paciente. O hay casos que no es para alguna patología, sino, por ejemplo, en el caso de los anticonceptivos orales, que es, para generar la anticoncepción, y no es que la persona esté padeciendo alguna enfermedad, sino es que, desregular ese ciclo para evitar quedar embarazada, y no es que está... por eso, son varias las funciones que tienen estos principios activos. Ahora, per se tenemos ese principio activo, ¿cómo hacemos para que ingrese a nuestro organismo? Entonces es ahí que surgen las formulaciones galénicas y las especialidades medicinales o las fórmulas magistrales, como para darle un contexto a ese principio activo para que pueda llegar a cumplir su efecto en el lugar que se requiera. Como siempre decimos, es por vía oral para que se pueda disolver. ¿Sí? Si fuera el principio activo solo, lo perderíamos en el trayecto entre la boca y el intestino antes de que llegue a su lugar de cumplir el efecto. Lo mismo las formas farmacéuticas tópicas, las inhaladas, ¿sí? Los sprays nasales, los parches transdérmicos, por ejemplo. Entonces todos van a ir teniendo una determinada forma, estructura, incluso los jarabes, ¿sí? Las soluciones, las suspensiones, sobre todo de uso pediátrico, para que puedan tener, o los comprimidos masticables. Les damos una forma a ese principio activo acompañado de excipientes como para que se pueda llegar a cumplir la acción farmacológica que buscamos. Ahora, cómo lo incorporamos a nuestro cuerpo va a depender fundamentalmente de la acción farmacológica que estamos buscando, ¿sí? Porque cada comprimido tiene un principio activo o más. Acá se abre un mundo enorme. Claro, porque sabes que me vino a la cabeza, Berito, por ejemplo, antibióticos, sí. Tiempo dependientes, o concentración dependientes, claro. Claro, que si vos en algunos podés pasarte una hora, no sé, vos corregime, en otros no, tenés que respetar a rajatabla las 6 u 8 horas o una vez por día. Es impresionante el mundo que hay aquí, que se abre. Claro, por eso digo que hay que prestar atención y enfocarse en el tratamiento, sea crónico o sea puntual, así como vos decís, tiene una infección en una muela, tiene que tomar por una semana un antibiótico. Entonces siempre tratar de estar atentos, consultar en qué momento es el apropiado
para tomar ese medicamento y sobre todo si es un adulto mayor que seguramente esté polimedicado, bueno, cómo regulamos la toma de ese medicamento, cómo lo cuidamos ese medicamento, cómo lo resguardamos, cómo lo mantenemos en nuestra casa, ¿está bien? O donde lo tengamos que llevar. ¿Por qué? Claro. Porque algunos necesitan estar resguardados a la luz. Si vos ves algunos blisters, son de aluminio, porque les afecta estar en contacto con la luz. Algunos son transparentes. ¿Sí? ¿Viste los blisters? Sí. Donde está cada uno individualmente, pero a veces observamos que algunos son transparentes y otros no podemos ver el contenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que estar al resguardo de la luz. Lo sacamos únicamente para tomarlo a la hora que corresponda, ¿sí? En la forma diaria. Entonces, Bien. bueno, todo tiene un porqué. No es que es así porque a algunos les gusta más usar ese tipo de packaging y a otros les resulta mejor el otro. Claro. Es este motivo, se degrada el principio activo al estar en contacto con la luz más rápidamente que otros que no los afecta de la forma. Perito, perdón que te interrumpa, tengo una consulta. Juan José dice, ¿las ampollas todas deben estar en la puerta de la heladera? Saludos. ¿Ampollas de qué? Bueno, ahora ya, entonces Juan José, Claro. decimos ampollas de qué. Esperamos a que nos responda. Eso justo me iba a meter en ese tema, porque hay medicamentos que requieren refrigeración. Nosotros tenemos que leer en el prospecto, entre otras cosas que dice, más allá del principio activo, más allá de la concentración, más allá de la farmacocinética, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cuáles son los efectos adversos y las interacciones y demás. También habla al final cómo se tiene que conservar ese medicamento. Entonces, a veces te dice que tiene que estar entre 2 y 8 grados, eso es temperatura de heladera. ¿Pero de puerta o de siempre de...? Bueno, ahora nos vamos a ir a... ok. De Cadrón, dice. Bueno, vamos a decir la marca, sí. Bueno, hay que fijarse en la temperatura de conservación porque de droguería a nosotros nos viene como un medicamento, no viene refrigerado, no sé por qué va en la heladera. Y los medicamentos que van en la heladera, por ejemplo, una vacuna, bueno, sí. Una insulina, ¿sí? Algún colirio, hasta antes que lo empiece a usar, también temperatura de 2 a 8 grados. Ah, mira. Pero no es la puerta de la heladera el lugar adecuado o indicado si me dicen que tiene que estar a temperatura de heladera. Lo tenemos que poner en algún estante donde van las botellas y demás, obviamente un lugar limpio, prolijo, que no le esté goteando algún alimento, ¿sí? Claro, un pedazo de carne. Exactamente, en eso estaba pensando. No, bien resguardado, en un lugarcito adecuado, prolijo, limpio, pero no en la puerta. La temperatura de la puerta no es la temperatura que nos está indicando el prospecto, que es quienes hicieron todo el análisis y la correcta conservación de este medicamento, que te garantiza que va a llegar a la fecha de vencimiento, manteniéndolo entre 2 y 8 grados. 2 y 8 grados es en algún estante de la heladera, ni en la puerta, ni en el freezer. Ah, bueno, sí. Estamos de acuerdo, y puede ocurrir. Ninguna de esas dos son opciones, sí en algún instante, con las características que estoy mencionando. Ok, perfecto. Y hay medicamentos que, de acuerdo a la temperatura ambiente, nos vienen refrigerados o nos vienen como cualquier otro medicamento en la cubeta junto con otros. Y eso está por ejemplo, los óvulos o los supositorios, ¿sí? Que te dicen que no tiene que estar a más de 30 grados, por ejemplo. Y si hoy hace 35, va a venir refrigerado, solo porque la temperatura ambiente supera la temperatura de conservación que me indican el fabricante. Claro, bien? Bueno. Pero en pleno invierno, cuando fuera hace 5 grados, y me dice que la conservación es menor a 30 grados, listo, va a venir no refrigerado, junto con la cubeta con los otros medicamentos, porque ya la temperatura ambiente amerita que pueda venir así, ¿se entiende? ¿Cómo es la cuestión? Porque a veces pueden decir, che, pero antes me lo dieron refrigerado y ahora no. Pasa por esto que te estoy mencionando. ¿Cuál es la temperatura de conservación y cuál es la temperatura ambiente? Y en base a eso, ¿va refrigerado o no?
Claro. Mirá lo que nos dice. Me río porque ella también se ríe. Dice, buen día, soy Ana Laura. Pone caritas de risa. Dice, mi viejo suele tener en el auto, bueno, Eso también iba a decir. Claro. analgésico, bueno, todo ese tipo de cosas, por las dudas. Bueno, es otro Bueno, clásico de... es otro clásico. Exacto. La temperatura, creo que lo mencionamos con el tema de los golpes de calor, la temperatura que puede haber dentro de un vehículo, en la guantera o donde fuere, es extremadamente elevada, por lo cual obviamente que va a poner, imagínate, son cápsulas blandas, Ujú, como un ibuprofeno en cápsulas blandas. sí. Se va a perder, seguramente se van a ablandar, seguramente puedan pincharse, puedan alterarse, se ve afectado el contexto que le estamos dando a ese principio activo para que pueda cumplir la acción farmacológica para lo cual fue creado. En el- Ah, mira, perdón, perdón porque este tema... van sí. surgiendo. Dicen, acá me escribe un amigo mío a mi WhatsApp, me dice, vas a creer, me dice un apodo, ¿no? Dice, vas a creer que un día que me moría de dolor de cabeza, las mordí, las cápsulas, dice, son horripilantes, pone y se ríe. Claro, Si, sí, claro. si son justamente cápsulas blandas, Berito, son justamente para que se absorban más rápido. Morderlas sería... Claro, no, pero insisto, es para que se disuelvan y se absorban donde corresponda. O sea, obviamente que ese principio activo que puede llegar a tener todas estas características, entre que sea amargo, entre que no va a cumplir su acción farmacológica, porque no va a llegar adecuadamente a absorberse, ¿no? Se fue desperdigonando en el trayecto de la vía digestiva y Mm, no sé qué llega a la cápsula, ¿sí? sí, sí. Totalmente deteriorada. Ujú. Pero bueno, todas estas cosas ocurren, por eso en nuestra casa también tenemos que tener un lugar seco, seguro, limpio, prolijo, que no haya humedad, que no haya, por eso no poner los medicamentos en el baño. También hay algunas series que se pueden ver, como hablábamos la otra vez, están en el baño los El- frascos de los medicamentos. Abren, sí, ¿Viste? Siempre abren el no botiquín, entiendo. el espejo atrás y ahí está todo. Claro, no, no. Un lugar seco, al resguardo de la luz, eh, que no esté sometido a altas temperaturas, verificar la fecha de vencimiento, mantenerlos en el envase original justamente por este motivo. Bueno, ahí estamos en el Hay que hacer famoso tema del pastillero. ¿Qué hacemos con claro, eso? bueno, el tema, una cosa es para quién es y si voy a estar haciendo la dosis diaria para un paciente que está polimedicado o que no está en condiciones de poder él resolver su terapéutica. Ujú. Pero si lo hacemos por día, es la forma como para ayudar a este paciente a que pueda tomar la medicación que requiera y que la tenga al alcance de la mano. Quien tiene las destrezas y que tiene la capacidad de poder tomar la medicación, por más que sean muchos fármacos, bueno, en lo posible resguardar esto, ¿no? Ujú. El envase original, insisto, porque y si lo ponemos dentro de esto también, como hay fármacos que están al resguardo de la luz, como mencioné, habría que dejarlo, de que se puedan recortar, pero no quitarlo de su envase original, del blister, vamos a decir. Mirá, Recortar el blister, ujú. sí. Paola nos dice, ¿y si por la duda podemos dejarlos en la heladera igual? Eh, ¿Sabés lo que ahora te contesta la profesional, ¿no? Pero estaba pensando justamente en esto. Digo, si una persona que tiene un pastillero de, qué sé yo, 4 o 5 comprimidos diarios, por más si no necesitan frío necesariamente, ¿igual se pueden dejar en la heladera? Y pero también hay un ambiente húmedo ahí, ¿no? O sea, no Mm, está indicado. ok, ok. Por eso hay que leer cómo es la conservación de cada medicamento. Si son comprimidos, generalmente que tienen que estar en un lugar seco, al abrigo de la luz, que no haya humedad. No sería la heladera el lugar adecuado. No es que le pongo frío y ya está, me garantizo de que acá Claro, porque creemos evitamos. Claro, que el frío va a ser mejor que estar a la intemperie, siempre. ya se elaboró ese medicamento con estas condiciones, ambientes. No tiene que ir al frío si así no lo requiere. Por eso hay que leer siempre, más allá de todo lo que dije antes, de la acción farmacológica, interacciones, efectos adversos, cómo lo tengo que conservar. Y si voy a la farmacia y me lo dan con un refrigerante
porque necesita mantener la cadena de frío, como puede ser, insisto, una insulina, una vacuna, un colirio, hasta que se abra. Muchas veces los colirios después permanecen a temperatura ambiente. Hay que respetar eso. Con razón, ¿Cómo? siempre cuando hay grandes cortes de luz, en algunos medios salen personas que dicen, no tengo las insulinas en la heladera. Ahora recuerdo Claro. que es muy común. Sí, ¿Y hasta cuánto pueden estar con un corte de luz una insulina? Para que sea y segura. es que Nada. van perdiendo, y no, tienen que mantener esa cadena de frío. Esa es la forma correcta. ¿Y si la perdió? ¿2, 3, 4, 5, 10 horas? Y seguramente, eso no sabemos qué va a pasar, hay que analizar qué pasó Claro. con esa insulina. Si se recibió algún impacto en cuanto a que se pudo haber infectado, pudo haber entrado algún germen. Es un vehículo, ¿no? Como para verse afectado y deteriorado o disminuir su efecto. Pueden pasar muchísimas cosas, no se puede predecir qué puede suceder si no Ujú. se analiza posteriormente. Claro. ¿Bien? ¿Quién lo hace eso? Pero Nada. claro, es un riesgo muy grande. Obviamente que los pacientes que requieren de insulina están con esta cuestión, eh, pero bueno, este fármaco hoy por hoy requiere de temperatura de refrigeración, no en la puerta, no en el freezer, sino en algún estante de la heladera, en un lugar acondicionado para tal fin, ¿no? La Como que, insulina. sí, Ok. las vacunas, en el caso de que tengas que tener una vacuna por... ¿Quién podría tener una vacuna, digo, en la heladera? Muchas. No, por eso, no es habitual, Claro. pero ponele que la tiene que trasladar o que la tiene que llevar a otro paciente, no sé. Opciones pueden haber infinitas, Ujú. pero en el caso que tenga que hacerlo, porque a veces ocurre que le tenemos que dar una vacuna porque la tiene que trasladar a otra persona o la compró para otra persona y la tiene que trasladar, bueno, siempre es manteniendo esa cadena de frío con una bolsa refrigerante, con un refrigerante para mantener la temperatura entre 2 y 8 grados, que es lo que indica. eh, Hay medicamentos también que son temperatura de freezer, depende. Mira, Todo. acá me preguntan en WhatsApp a mí, una conocida que está escuchando, dice, ¿y como hacíamos antes de disolver una aspirina con azúcar? Dice, Claro, qué sé yo. ¿viste, te acordás que para los chicos, para que la Sí, puedan bueno, han tomar? ocurrido, sí, estamos vivos aún, sí. Claro, pero son cosas que, qué sé yo, que han quedado, ¿viste? Lo hacían la abuela hace mucho y, Y parecía como que funcionaba, sí. claro, porque no era tan Y agria. claro, y la aspirina, viste que cuando de niños nos daban aspirina, luego fue erradicado totalmente de la faz de la tierra que los niños tomen aspirina. ¿Por qué se dio eso? Es por un síndrome de Reye, entonces no está indicado para los niños, sí, por eso estamos con paracetamol, Ninguna aspirina. ibuprofén, no, para mayores de 12 años. Bueno, es un tema porque Por no todo eso el mundo sabe esto, tiene en cuenta esto. es, ya deberían, te digo. Solo la aspirina se utiliza fundamentalmente como antiagregante, ¿viste? Para Ujú. la de 100 miligramos y después está la de 500 miligramos, dosis de analgésico, antiinflamatorio, antipirético, para adultos, Claro, ¿sí? claro. Bien, Y bien. después, en cuanto a qué momento se toman los fármacos, también Otro. depende de Sí. ese. Primero, tomarlos con agua, más allá de guardarlos correctamente, conservarlos correctamente, la ingesta es con agua y abundante líquido, ¿sí? Acompañar ese comprimido con abundante líquido. Ese líquido tiene que ser agua, salvo, por ejemplo, las que son las vitaminas, por ejemplo, la vitamina D, la Ujú. vitamina A, la vitamina E, que son liposolubles, entonces requieren un medio graso para que su absorción se vea mejorada. Por Me la ejemplo, tomo con un churrasco. bueno, con un poco de aceite de oliva, sí, Sí, está bien. claro. Sí, ¿Para qué? Para mejorar la absorción, en este caso, que sean claro. estos medicamentos, como ser, que requieren este medio graso para mejorar la absorción. Pero en el resto, la mayoría de los que tomamos, con agua. No jugos, gaseosas, Perdón, entonces, infusiones. la vitamina D que viene líquida, el frasquito. Viene líquida, viene en una ampolla, viene en cápsulas, perdón, Bueno, también. creo que tiene el Gotas también viene. creo que tiene un valor similar.
Entonces, supongamos, la que viene en frasquito, que parece Sí. una ampolla, Exacto. que se toma, que tiene gusto rico, eh, hay que tomarla con algo, algo graso. Un medio graso, exacto. Ajá, bueno, Por bueno, ejemplo, en el almuerzo, si es que como una ensalada o, ¿sí? Que ya tenemos ahí el aporte del aceite, también carne, que tiene medio graso, aparte de proteína, tiene grasa. no, por Siempre en ejemplo, una, sí, Berito, por favor. no, no, por eso, que haya un medio graso que favorezca la absorción de esa vitamina. No, porque pensaba, para que la gente entienda, no me lo voy a tomar con agua con limón, por ejemplo, o con Claro, un vinagre de manzana, como para que la gente entienda, ¿no? claro, no, porque estamos hablando de que es soluble en agua, todo lo que estás mencionando, y acá lo que estamos haciendo es Claro, todo lo contrario. bien, Es un medio graso el que hay que utilizar en el caso de estas vitaminas, por ejemplo A, D, E y K, que son las liposolubles. bien, bien, perfecto, perfecto. Pero bueno, que nos quede tampoco con alcohol, ¿no? El Bueno, alcohol, sí, pero bueno, ese es un momento en donde si tomás con alcohol es porque se te está partiendo el estómago, la cabeza de producto de el alcohol, y decís, bueno, ya está, se junta todo, pero no, pero nada, eso. Jamás me eh, pasó, jamás digo, me contaron. te contaron, Me sí, contaron, sí, Juan me cuenta todo el tiempo que hace eso. lo puedo imaginar que es Sí, así. sí, Eh, Juan me cuenta todo el tiempo. lo mismo, ya que hablamos de esto, con lácteos, la Ah, leche, bueno, ¿no? Que también disminuye la biodisponibilidad, o así como medicamentos que contengan o calcio, magnesio, distanciar, porque pueden quilar o evitar que se absorba el medicamento que estamos tomando. ujú, Después, por ejemplo, también tenemos los bifosfonatos como los alendronatos, risidronatos, que son aquellos medicamentos que se utilizan para favorecer la absorción del calcio a los huesos, ujú. que se toman una vez al mes, ponele, pero generalmente, pero tienen que levantarse y tienen que estar en ayunas porque se puede producir una regurgitación, entonces para evitar todo eso tienen que estar de pie, o no acostados y en ayunas. No con jugo de pomelo. Alguna vez lo dijiste esto, ¿no? También el jugo de pomelo, que es muy natural, muy rico, lo que fuere. Sabemos que tenemos que comer la fruta entera y no el jugo, pero bueno, no importa. Bien, bien. El jugo de pomelo inhibe siempre, o muchas veces mencionamos que están las enzimas hepáticas que se encargan de metabolizar los fármacos para poder ser eliminados. Inhiben una enzima que evitan que esos fármacos sean metabolizados, por lo cual se corre el riesgo de que se aumente la concentración de ese principio activo y no sea eliminado Ujú. al consumirlos con pomelo. Hablamos de antihipertensivos, de las estatinas, ¿no? Las que se usan para la atorvastatina, rosuvastatina y demás. Entonces, bueno, ojo con eso, por eso no con leche, no con jugos, no con alcohol, los medicamentos se toman con agua, salvo esta salvedad que dije, que es mejor absorción en medio acuoso, aquellos vitaminas que son liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D, la E y la K. Ok, perfecto, Y perfecto. después los otros medicamentos que se pueden tomar en ayunas, estamos hablando de la levotiroxina, que sí o sí requiere que sea tomada en ayunas, alejada también de otros alimentos y medicamentos. Sí la favorece la absorción, quizás la vitamina C, si es que la tomamos, se puede hacer en forma conjunta. Ujú. La Los, vitamina C también es bastante ácida, ¿no? Si no, a sí, ver, si no está encapsulada, digamos que si se toman en polvo per se, sí, es bastante corrosiva, entonces puede dar un poco de acidez o puede traer esas molestias, y hay que resguardar el esmalte dentario también, ¿no? Hay que enjuagarse, como el vinagre. como el vinagre, exactamente. Pero si Sí. yo voy, que suelo tomar vitamina C, me cuesta conseguirla en comprimidos de 1 miligramo, por ejemplo. eh, ¿Qué precauciones debería tener? Porque con No, estómago vacío no, por ejemplo. sí, podría, ¿por qué no? Por la acidez, digo, porque es fuerte. No, pero lo que yo digo es, si el polvo, a veces hay gente que ingiere el polvo como Ajá. el ácido ascórbico en polvo, no encapsulado, y eso es lo que genera la agresión a nivel de la Ah, mucosa oral en el esmalte dentario. Si ok. está encapsulado, eso se va a evitar Ah, ok. y no vas a tener mayores inconvenientes. Ácido ¿Está? ascórbico es vitamina C. Sí.
Ok, ácido ascórbico, vitamina C. perfecto. Y después opciones hay millones, desde los antihipertensivos que se suelen tomar por la noche, igual que las atorvastatinas, porque bueno, siguiendo el ritmo circadiano como para mejorar su efecto farmacológico, pero bueno, cada fármaco puntualmente hay que analizarlo y ver, o el médico obviamente que va a indicar cuál es el horario correcto, pero todo tiene un fundamento de por qué es a la noche o por qué es a la mañana. Ujú. ¿Sí? Algunos antidepresivos, paroxetinas, venlafaxina, algunas producen sedación y otras producen insomnio. Entonces las que producen insomnio las tomamos más hacia la mañana. Claro, ¿Está bien? claro, Y las claro. que producen sedación colaboran con poder dormir mejor, entonces se acompaña la toma más a la noche. Entonces, pero ¿cómo? Perfecto. Pues yo estoy tomando un antidepresivo y lo tomo a la mañana y otro lo tomo a la noche, pero es por este motivo. Ujú. Claro, ¿Sí? Entonces todo tiene como una lógica, pero esto es eterno, es amplio, tan amplio como la cantidad de fármacos y principios claro, activos y acciones farmacológicas que existan. claro, claro, Pero bueno, quedarse totalmente. con eso, tomar el medicamento con agua, Quédense con, perdóname, Berito, sí, con preguntarle al farmacéutico cómo lo tomás. Creo que es la y información, y lo conservas también. Si bueno, tienen esas dudas, generalmente el farmacéutico te va a decir ambas cosas, sí, pero tenés que preguntar al farmacéutico, al de barrio, decir, perdón, ¿puedo preguntar al farmacéutico cómo tomo esto? ¿Dónde lo conservo? ¿Cómo lo puedo tener? Todas esas cosas, sobre todo para aquellos que no solamente empiezan un tratamiento crónico, sino también aquellos que vienen años y no le prestan atención a esos detalles. Y por ahí dice, uy, che, esta vez no me hizo tanto efecto, esta vez sí. Bueno, quizás puede ser la forma en que lo conservo, quizás, quizás. quizás o que agregó un comprimido para la acidez y lo tomó inmediatamente con el otro fármaco y Ah, no cumplió su efecto, por ejemplo. nos Viste que tiene olvidamos de los antiácidos, no tomarlo con los de los antiácidos. exactamente, sí. Cumpliría como el mismo efecto de los lácteos, ¿viste? Que lo Perfecto. quelan en la luz del intestino y evita que se absorban correctamente. Bueno, bueno, ahí está, ahí está. Bueno, consultar al farmacéutico sin lugar a dudas para llevarte el medicamento como corresponde, ¿eh? Y lo último que te digo, cuando te Sí. dicen alejado de las comidas, es o 1 hora antes de comer o 2 horas después de comer. Ese es el rango mínimo para decir alejado de las comidas. Ah, porque acá Juan dice también toma un medicamento que es alejado de las comidas y él se corre unos metros, dice, para tomarlo. Dice, no está Ah, bien, no, no, es alejado en tiempo. tiempo, sí. Ah, porque No en espacio, claro, sí. se va a la habitación a Se va a tomarlo. la habitación a tomarlo, claro, me No, imagino. Y no, no. ahí, Claro, viste, Juan, mamita, bueno, viste, Juan, ¿por qué te quedas ahí mirando? Bueno, querida Berito, muchísimas gracias como siempre. Son un temas realmente placer. muy, muy, muy importantes. Muchísimas gracias. Me alegro mucho. Buena semana. Igualmente para vos. Chao, mi Adiós. querida. Chao, chao. Bueno, ahí estuvo con nosotros nuestra amiga farmacéutica Verónica Gregorio, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Así que, Juan, cuando te dicen lejos de las comidas, no te vayas a la esquina a tomar el medicamento. Es simplemente en el horario.